La momia dorada. Una momia dorada. Estatuas de tamaño natural. Una tumba oculta durante milenios. Esto no es una película, es un descubrimiento real en Egipto. En el fondo de un pozo oculto durante miles de años bajo las arenas del desierto, se ha descubierto algo increíble. Acompáñame a desentrañar uno de los misterios más recientes e intrigantes de Egipto. Alerta spoiler, no se trata de una estafa piramidal. ¿Podría ser la momia más antigua de su tipo? Hace 4.300 años, un hombre llamado Hekasheps fue envuelto en oro y enterrado a más de 15 metros bajo tierra. Estaba en el fondo de un pozo vertical, con un cuerpo dorado embutido en un sarcófago de piedra caliza. Y ahora, los arqueólogos lo han encontrado a la sombra de las legendarias pirámides escalonadas de Saqqara. El equipo de excavación no solo encontró a Hekasheps, sino que también descubrió una espectacular colección de estatuas de tamaño natural, casi como réplicas de seres humanos. Cada una fue esculpida con un gran detalle para representar sirvientes, hombres, mujeres y familias enteras. Estas hermosas estatuas demuestran que los egipcios poseían una increíble tecnología artesanal. Son tan realistas que resultan asombrosas. Cualquiera pensaría que una espeluznante empresa de inteligencia artificial humanoide estaba detrás de su creación. Las tumbas datan principalmente de las dinastías Quinta y Sexta. Los expertos esperan que aporten información crucial sobre la vida de la antigua élite egipcia. Este descubrimiento recuerda a los soldados de terracota de China, un descubrimiento enorme. Mientras tanto, todos nos maravillamos ante el dorado Hekasheps. Envuelto en reluciente pan de oro, sus restos asombraron a los investigadores por su excepcional conservación. El egiptólogo Zahi Hawass, quien dirigió la excavación, confirmó que, si bien faltaban inscripciones en la estatua, el propio pozo funerario cuenta una historia interesante sobre la importancia de la tumba. En otras palabras, aunque nadie sabe con exactitud quién es Hekasheps, sin duda fue célebre, suficientemente poderoso como para estar cubierto de oro y enterrado con una variedad de estatuas perfectamente talladas para acompañarlo en el más allá. El sitio de Saqqara encierra muchos más misterios. Es una parte clave de la vasta necrópolis de Menfis, que alberga no solo las famosas pirámides de Giza, sino también las pirámides menos conocidas como Abu Sir, Dashur y Abu Ruwaysh. Saqqara está a solo unos kilómetros de distancia, lo que convierte el lugar en uno de los cementerios más grandes del mundo. Pero espera, hay más. Sorprendentemente, solo les he contado la mitad de este asombroso descubrimiento. Los arqueólogos encontraron a Hekasheps en su propio pozo, pero había un pozo secundario, contenía más tumbas. Y ya saben lo que siempre digo, más tumbas, más misterio, más polvo. Una de las tumbas pertenecía a Krumyedef, inspector funerario, supervisor noble y sacerdote del complejo piramidal de Unas. Su tumba, decorada con detalladas escenas de la vida cotidiana, ofrece una excepcional perspectiva de las costumbres y rituales del antiguo Egipto. Al contemplar todas estas obras de arte, podemos comprender cómo vivían los egipcios en su día a día. Otra tumba era la de Meri, un hombre venerado como el guardián de los secretos y asistente de los altos funcionarios del palacio. En una sociedad donde la escritura se consideraba un don divino, Meri había ocupado una posición de poder y confianza sin igual, supervisando los registros más importantes del faraón. Y habían muchos más tesoros de donde vinieron estos hallazgos: amuletos, estatuas de madera, vasijas de piedra, una efigie de Pat Sokar, el dios de la resurrección, que simboliza el renacimiento y la protección en el más allá. Cada tumba, cada artefacto y cada momia de oro es una prueba más de que los egipcios eran genios. Su comprensión de la ingeniería, la construcción naval y la astronomía eran impresionantes, pero nunca dominaron la nanotecnología, ¿cierto? La civilización que sí la dominó es la siguiente: nanotecnología antigua. Hazte a un lado Harry Potter, los romanos tenían su propia magia que implicaba diminutas partículas de oro, plata y muchísimo vino. Los romanos tenían acceso a aún más tecnología de la que podemos imaginar, pero al estilo típico romano. La usaban para hedonismo en lugar de progreso científico. Por ejemplo, la copa de Licurgo, uno de los artefactos más asombrosos de la antigua Roma, es un ejemplo deslumbrante de la fusión entre arte y ciencia que sigue desconcertando a los investigadores hasta el día de hoy. Pero este cáliz de 1600 años de antigüedad no solo es una impresionante pieza de artesanía, también es evidencia de que los romanos experimentaban con la nanotecnología mucho antes de que la ciencia moderna acuñara el término.
Es una copa de vino que cambia de color. ¿Por qué una copa de vino normal cuando puedes tener una mágica? A primera vista, la copa de Licurgo parece de un verde intenso y opaco, pero cuando la luz la atraviesa, toda la copa brilla con un llamativo rojo traslúcido. Este efecto desconcertó a los científicos durante años, hasta que en la década de 1990, los investigadores finalmente descubrieron el secreto de esta antigua maravilla. La copa está hecha de vidrio dricoico, un término derivado del griego que significa bicolor. Los romanos lograron esta fascinante transformación incorporando pequeñas cantidades de nanopartículas de oro y plata al vidrio. Estas partículas interactúan con la luz de manera que cambian su color según la perspectiva del observador. Algunas partículas miden tan solo 20 nanómetros, que para quienes no están al día con las nanomediciones, es el equivalente a menos de una milésima parte del tamaño de un grano de sal de mesa. Es prácticamente invisible a simple vista, pero capaz de realizar impresionantes cambios de color. Los científicos modernos comprenden que este artefacto se debe a la resonancia plasmónica, un fenómeno que ocurre cuando la luz interactúa con los electrones de nanopartículas metálicas. Esto modifica las longitudes de onda de la luz, creando el drástico cambio de color. Es lógico que los científicos modernos comprendan el efecto, pero ¿cómo lo supieron los romanos? ¿Cómo lograron los artesanos del siglo IV moler oro y plata en partículas tan pequeñas? ¿Qué tipo de herramientas y conocimientos poseían para infundir estos elementos en el vidrio con tanta precisión? Lo más probable es que los romanos no entendieran nada de la nanotecnología, sino que simplemente conocían la ciencia de los materiales. No entendían lo que hacían, pero sabían cómo hacerlo. Si es que te parece lógico. Es como cuando sabes que el fuego quema, aunque no sepas qué hacen sus partículas. Y sabes usar el internet, pero nadie sabe cómo funciona. Este cáliz también cuenta una dramática historia mitológica. La copa representa el castigo del rey Licurgo a Tracia, un gobernante que desafió al dios Dionisio, deidad del vino, la juerga y el caos. No deberías hacerlo enfadar. En el mito, Licurgo prohíbe el culto dionisiaco, lo que enfurece al dios Dionisio y a sus seguidores, incluida la ninfa Ambriosía, y ellos se vengan. Ambriosía se transforma en una enredadera que atrapa al rey. La copa de Licurgo capta este precioso momento. En la copa Dionisio, junto con Pan y un sátiro, observan cómo Licurgo lucha contra las inevitables enredaderas. Algunos eruditos especulan que el rojo de la copa simboliza el vino de Dionisio, mientras que sus tonos verdes reflejan las enredaderas que provocaron la caída del rey. ¡Qué simbolismo tan profundo! ¿Crees que los romanos sabían lo que hacían al crear esta copa mágica? Cuéntame en los comentarios. Y ahora un breve descanso, pero primero quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho para ver más videos como este. ¿Explosión nuclear antigua? ¿Acaso una antigua raza de seres lanzó armas nucleares sobre una de nuestras civilizaciones humanas más antiguas? No respondas todavía. Lo que se ha encontrado en las ruinas de una antigua ciudad podría albergar secretos tan asombrosos que podría revolucionar todo lo que sabemos sobre la civilización humana, o al menos todo lo que creemos saber. Bienvenidos a Mohenjo-Daro, donde la arqueología se encuentra con la ciencia ficción y las fronteras se difuminan. Mohenjo-Daro fue una metrópolis de la Edad de Bronce que dejaría en ridículo a ciudades modernas. Imagina calles bulliciosas, barrios organizados, un sistema de carreteras en cuadrícula, un sistema de drenaje de vanguardia, spas de lujo, básicamente todo lo que podrías desear de una ciudad. Solo que fue hace 4.500 años. Mohenjo-Daro fue la Roma original, con una imponente ciudadela desde la que los guardianes de la ciudad vigilaban las casas de varios pisos y los vastos templos. La ciudad pertenecía a la civilización del Valle del Indo, que de alguna manera había conseguido una edición temprana de SimCity. La joya de la corona de Mohenjo-Daro era el Gran Baño, un enorme tanque público de agua. Seguramente se usaba para rituales religiosos, la unión comunitaria y un merecido descanso tras un largo día de comercio y escritura de textos indescifrables. En un abrir y cerrar de ojos desapareció. Mohenjo-Daro no se desvaneció lentamente en el olvido. Tuvo un final repentino y catastrófico. Y ahí es donde las cosas se ponen raras. Era una Hiroshima de la Edad del Bronce. Si alguna vez visitas las ruinas de Mohenjo-Daro, prepárate para sentir escalofríos. La ciudad destruida tiene inquietantes similitudes con otros sitios de desastres nucleares modernos. Se puede sentir la carga en el aire. David Davenport es un investigador que pasó 12 años obsesionado con este misterio.
En su libro Destrucción atómica en el año 2000 a.C., hace afirmaciones asombrosas. David dice que la cerámica y los ladrillos de la ciudad se fundieron en vidrio, como si hubieran estado expuestos al calor extremo de una explosión nuclear. Habían esqueletos esparcidos por toda la ciudad, extrañamente conservados, como en Pompeya. Según informes, también se encontró una capa de ceniza radioactiva en el sitio. Ahora explícame cómo aparece una ceniza radioactiva en un sitio con más de 4.000 años de antigüedad. Estaré atenta a tus teorías en los comentarios. David es solo uno de los muchos científicos interesados en descubrir la verdad sobre la guerra nuclear antigua. El científico soviético A. Gorbovsky afirmó en la década de 1960 que algunos de los restos óseos tenían niveles de radiación 50 veces superiores a los normales. Parece que India y Pakistán fueron el epicentro de lo que pudo haber sido la civilización tecnológicamente más avanzada antes del siglo XX. Pero para confirmar la existencia de antiguas armas de destrucción masiva, tengo que recurrir a la mitología. La mitología hindú describe armas tan potentes que hacen que las armas nucleares modernas parezcan petardos. ¿Has oído hablar del Brahmastra? Se decía que esta antigua arma apocalíptica causaba una gran perturbación en el universo, con relámpagos, truenos y un gran rayo de luz tan brillante como 1000 soles. Parece el relato de un antiguo testigo ocular de una explosión atómica. Aún más escalofriante es que los textos describen efectos de radiación persistentes. Las víctimas de esta arma que sacudió el universo sufrieron la caída del cabello y las uñas. Las fuentes de agua locales se contaminaron. Los guerreros se sumergieron en ríos para intentar escapar del calor abrasador. ¿Serán solo exageraciones poéticas o podrían ser recuerdos distorsionados de un desastre tecnológico olvidado hace mucho tiempo? Pero esperen, aún no he terminado. Hablemos de la escalofriante conexión entre Mohenjo-Daro y J. Robert Oppenheimer, el supuesto padre de la bomba atómica. Tras presenciar la primera prueba nuclear, citó al Bhagavad Gita hindú: "Ahora soy la muerte, el destructor de mundos". ¿Reconoció Oppenheimer algo antiguo en el aterrador poder que había desatado? Oppenheimer estaba profundamente fascinado con la filosofía hindú, y su interacción con estos textos moldeó sus reflexiones morales sobre la guerra nuclear. ¿Sabía Oppenheimer que estaba recuperando una tecnología que ya había aniquilado la civilización humana hace casi 5.000 años? Cuéntame lo que piensas. Dentistas extrañamente sofisticados. ¿Crees que la tecnología antigua se limitaba a grandes monumentos? Piénsalo de nuevo. Los mayas eran maestros en algo mucho más personal: la higiene bucal. Un estudio reciente ha revelado que los mayas no solo eran maestros de la arquitectura y la astronomía, también tenían un enfoque sorprendentemente avanzado en la odontología que ha dejado atónitos a los científicos. Si hay algo que los mayas amaban más que tallar jaguares, era deslumbrar con sus dientes. Mucho antes de que los europeos comenzaran a adornarse la boca con oro, y mucho antes de que Washington luciera dientes de madera, los mayas lucieron sonrisas deslumbrantes adornadas con gemas de jade, turquesa, oro, azabache y hematita. Los mayas se regalaban sonrisas deslumbrantes que podrían poner celoso cualquier rapero. Lo que es aún más fascinante es que su práctica no era solo para la élite. La odontología maya era accesible para todos, ricos o pobres, hombres o mujeres. No tenían que endeudarse para pagar la factura del dentista. Los arqueólogos sospechaban que los dientes enjollados servían para el atractivo estético y la satisfacción espiritual. Podían simbolizar estatus o poder, o usarse como medio de protección religiosa. ¿Cómo lo hacían? Un equipo de científicos de Estados Unidos y México analizó recientemente dientes antiguos mayas y descubrió un cemento dental increíblemente fuerte. Puede parecer insignificante, pero cualquiera que haya perdido una muela postiza sabe lo importante que es un buen cemento bucal. Incluso después de más de 1000 años, los adhesivos utilizados para fijar las piedras preciosas a los dientes siguen intactos. Es un testimonio asombroso del avanzado conocimiento de la química de los mayas, pero presten atención. El cemento dental también contenía sustancias que combatían las caries, reducían la inflamación y prevención de infecciones. No creo que la mayoría de los cementos dentales modernos siquiera hagan eso. Los científicos descubrieron que los mayas usaban compuestos de alquitrán de pino con propiedades antibacterianas junto con extractos de plantas con efectos antifúngicos y antiinflamatorios. Una de estas sustancias era la esclareólida, un compuesto vegetal utilizado por su aroma antibacteriano y agradable. Todavía se usa en perfumes.
Los dentistas mayas también practicaban la perforación con precisión, sin necesidad de herramientas eléctricas sofisticadas. Eran tan hábiles que podían perforar los dientes sin tocar la pulpa nerviosa, una hazaña impresionante incluso para los estándares actuales con la tecnología moderna. Un nuevo estudio examinó dientes de 3 sitios arqueológicos mayas en Guatemala, Belice y Honduras, y ninguno de los individuos pertenecía a la clase dominante. No obstante, su trabajo dental rivalizaba con las técnicas modernas. No sé qué me impresionaría más, la atención dental gratuita o la habilidad de los dentistas mayas. O tal vez debería impresionarme más el hecho de que los mayas cuidaban sus dientes con esmero, a diferencia de algunas personas que conozco. Se limpiaban y pulían los dientes con regularidad y extraían rápidamente las caries antes de que las infecciones se propagaran. Mi ejemplo favorito de una dentadura maya es Yanab Pakal, un poderoso gobernante maya que murió en el año 683, a los 80 años. Cuando los investigadores examinaron sus restos, descubrieron que aún conservaba casi todos sus dientes perfectamente intactos. Esto demuestra la eficacia de las prácticas dentales mayas. La próxima vez que vayas al dentista, comparte algunos de estos conocimientos mayas para impresionar a tu higienista dental. La piedra de los deseos de los antiguos. ¿Te gustaría poseer una roca tan poderosa que concede deseos como un genio de piedra? Parece demasiado bueno para ser cierto, pero el artefacto en mención podría estar en algún lugar. Se dice que la piedra Cintamani otorga sabiduría divina a quien la encuentra. Esta gema mística aparece tanto en la tradición hindú como en la budista. Algunos incluso afirman que es el equivalente oriental de la piedra filosofal. Esta gema legendaria, según se rumora, convierte los metales básicos en oro y otorga la inmortalidad. La piedra Cintamani está profundamente arraigada en la tradición religiosa. En el hinduismo, la piedra suele vincularse con Vishnu y Ganesha, mientras que en el budismo se asocia con Avalokiteshvara y Kshitigarbha, seres compasivos en el camino hacia la iluminación. Pero ¿es esta piedra legendaria real o es simplemente otro ejemplo de mitología antigua que se encuentra con ilusiones? La piedra ha sido representada de diversas maneras a lo largo de la historia. En la mitología hindú, la joya de Vishnu, la Kaustuba, se considera un símbolo de autoridad divina. Otra referencia es la joya de Simantaka, que se considera que trae prosperidad a su dueño. Todas estas joyas tienen nombres diferentes, pero se cree que son ejemplos de la poderosa piedra de Cintamani. Las leyendas sugieren que la piedra pudo haber sido una pieza de tecnología que otorgaba poderes a los dioses. Los budistas creen que recitar el Dharani de Cintamani, un himno sagrado, otorga iluminación y sabiduría. Es como descargar la última actualización espiritual para el alma. Ojalá no requiera almacenamiento en buffer. La piedra también aparece en las banderas de oración tibetanas, llevadas a lomos del mítico caballo del viento, Lung Ta. Según textos antiguos, la piedra de Cintamani era una joya que concede deseos que cayó del cielo durante el reinado del rey tibetano, La Totori Nyansen. Algunos han sugerido que la piedra era un artefacto extraterrestre real que aterrizó en la Tierra y otorgó a quienes lo reclamaron un conocimiento cósmico único. Genial, pero ¿dónde están las pruebas? Bueno, no las hay. Algunos investigadores especulan que la piedra podría haber estado hecha de moldavita, un mineral verde similar al vidrio, formado por impactos de meteoritos hace unos 15 millones de años. La moldavita es venerada en los círculos de sanación con cristales como una piedra de transformación y aceleración espiritual. Curiosamente, también se cree que la legendaria tabla de esmeralda, asociada con la alquimia y la piedra filosofal, está hecha de moldavita. ¿Coincidencia? Claro, tal vez. O quizás los pueblos antiguos sabían algo que nosotros desconocemos. Ningún artefacto místico está completo sin la legendaria ciudad oculta asociada a él. Existe un mito que dice que Shambhala, un reino utópico que se dice que está escondido en el Himalaya, es el hogar para seres iluminados que protegen la piedra Cintamani. Una persona obsesionada con encontrar esta reliquia fue Nicolás Roerich, artista y ocultista ruso. En la década de 1920, Roerich afirmó haber obtenido un fragmento de piedra Cintamani y se propuso encontrar al Shambhala. Algunos dicen que recibió el fragmento de la Sociedad de Naciones. Tras el fracaso de las negociaciones de paz después de la Primera Guerra Mundial, Nicolás nunca encontró Shambhala, pero estaba convencido de que se hallaba en algún lugar de las nieves del Himalaya. Otros rumores afirman que la piedra fue propiedad del rey Salomón, de Alejandro Magno y del emperador mongol Akbar. El artefacto fuera del lugar más famoso de la historia. Olvídense de los diamantes, este martillo es para siempre.
Un simple martillo de metal ha causado más conmoción de lo que parece posible. Este artefacto aparentemente ordinario se presenta como prueba de una sociedad antediluviana que prosperó antes de Noé y su arca. ¿Pero es realmente mágico o es solo un viejo y aburrido martillo? Un día soleado de junio de 1934 o 1936, la historia es un poco confusa aquí. Max Hahn y su esposa Emma salieron a dar un paseo por Red Creek, cerca de Londres, Texas. No Londres de Inglaterra. Entonces, de repente se toparon con algo extraño. Un trozo de madera sobresalía de una roca. Curiosos, se lo llevaron a casa. El trozo de madera y roca permaneció en su casa hasta el año 1947, cuando su hijo lo partió como si fuera un huevo. En lugar de una extraña sorpresa, apareció un martillo de hierro con mango de madera. No había sido una gran sorpresa si no fuera porque el martillo estaba atrapado en una roca que se decía que tenía cientos de millones de años. En 1983, Carl Baugh, un conocido creacionista, consiguió el artefacto. Lo apodó el martillo de Londres y afirmó que databa de la época de Noé y su arca. Un informe de 1985 sugirió que la roca que recubría el martillo podría tener entre 400 y 500 millones de años. ¡Ay, ahora qué sorpresa! De ser cierto, esto significaría que los humanos ya construían herramientas antes de que los dinosaurios confirmaran su existencia a la fiesta de la Tierra. Este viejo y destartalado martillo podría ser una prueba de viajes en el tiempo, de mundos perdidos, ¿quién sabe? Vayamos a los detalles. El martillo de Londres mide unos 15 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Está compuesto de 96.6% de hierro, 2.6% de cloro y 0.74% de azufre. Además, no se ha oxidado en más de 60 años. ¿Podría ser evidencia de metalurgia avanzada de una civilización desaparecida? ¿O simplemente una conservación muy afortunada? Los escépticos argumentan que los minerales pueden formarse alrededor de objetos modernos, haciéndolos parecer mucho más antiguos de lo que realmente son. Este proceso natural podría haber engañado a los geólogos aficionados, quienes pensaron que el martillo era antiguo cuando en realidad era solo una herramienta perdida de los primeros colonos de Texas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Una reliquia antigua o una anomalía geológica realmente extraña? Tuberías que no deberían existir. Hay algunas tuberías en China que podrían datar de hace 150.000 años. Este descubrimiento no tiene ningún sentido. Esto significaría que una civilización anterior a la última edad del hielo dejó un sistema de tuberías fosilizado en la piedra. Al igual que el martillo de Londres, los expertos se debaten si las tuberías de Baigong son un fenómeno natural o una prueba de que la historia no es lo que parece. Los arqueólogos han descubierto un sistema de tuberías enterrado en la roca que data de hace 150.000 años. Sí, piénsenlo un momento. Este extraño hallazgo se realizó en la remota región de Qinghai, en China. Enclavadas en las montañas de Kunlun, las tuberías desembocan a un lago salado, mientras que un lago vecino sigue siendo de agua dulce. Alrededor de la zona se encuentran piedras de formas extrañas, descritas como pilares rotos, casi como si formaran parte de una estructura antigua. Un análisis inicial en una fundición local reveló algunos hallazgos interesantes. Las tuberías estaban compuestas de óxido férrico, dióxido de silicio y óxido de calcio. Este último aspecto es clave. El dióxido de silicio y el óxido de calcio sugieren una interacción a largo plazo entre el hierro y la arenisca circundante. Esto refuerza la afirmación de que las tuberías han existido desde hace siglos. Aún más misterioso es el 8% del material que no pudo ser identificado. Para hacer las cosas aún más extrañas, como si eso fuera posible, algunas de las tuberías son radioactivas. Shen Yandong, investigador de la Administración de Terremotos de China, admitió que efectivamente hay algo misterioso en estas tuberías. Como era de esperar, las teorías sobre las tuberías de Baigong varían desde explicaciones científicas hasta especulaciones de otro mundo. Shen Yandong propuso que el magma rico en hierro podría haber ascendido desde las profundidades de la Tierra y haber solidificado en fisuras, creando tubos de hierro naturales. Si bien es una explicación geológicamente razonable, también admitió que hay algo en las tuberías que simplemente no cuadra. Incluso los expertos están perplejos. Ahí es cuando la cosa se pone interesante. Otra teoría sugiere que las tuberías podrían ser raíces fosilizadas. Los científicos que analizaron las tuberías encontraron materia vegetal y lo que parecían ser anillos de árboles. En condiciones adecuadas, las raíces de los árboles pueden experimentar diagénesis, un proceso que transforma la materia orgánica en roca.
Estas teorías son totalmente razonables. Sin embargo, algunos creen que las tuberías de Baigong forman parte de una estructura prehistórica avanzada, posiblemente evidencia de una tecnología mucho más antigua de lo que podemos imaginar. ¿Y tú, qué opinas de esto? Los antiguos sabios que dominaron la tecnología. Mucho antes de la era moderna, los sabios indios dominaron la ciencia y la tecnología. No me refiero a que resolvían matemáticas sencillas ni a cómo hacer girar las ruedas. Me refiero a la gravedad, la aeronáutica, los misiles, la teoría atómica, la medicina, la astronomía y la cosmología. Los sabios indios tenían acceso a sabiduría avanzada hace miles de años y nadie sabe por qué. Permítanme presentarles a algunos de estos primeros Einsteins, empezando por el hombre que reconoció la gravedad antes que Newton. Isaac Newton se llevó todo el crédito por el descubrimiento de la gravedad, pero el matemático y astrónomo indio Bhaskaracharya, quien vivió entre los años 1114 y 1185, la describió siglos antes en el Surya Siddhanta. Los cálculos de Bhaskaracharya sobre las posiciones planetarias y los eclipses fueron revolucionarios, lo que lo convirtió en un verdadero pionero de la astronomía y la física. Escribió que la gravedad está presente en todos los planetas, la Luna y las constelaciones. Puede que los hermanos Wright construyeran el primer avión moderno, pero textos antiguos sugieren que Maharshi Bhargava escribió máquinas voladoras mucho antes que ellos. En el Vimana Shastra detalló cómo las aeronaves, conocidas como Vimana, podían viajar entre planetas e incluso volverse invisibles. Las escrituras indias insinúan que civilizaciones antiguas poseían una tecnología mucho más avanzada de lo que suponemos. Hubo un hombre llamado Acharya Kanad que describió los átomos como las partículas microscópicas que componen cada cosa en el universo hace 2600 años. ¿Cómo pudo Acharya saber de física cuántica antes de que existieran los microscopios? ¿Tal vez tenía una imaginación desbordante? ¿O quizás extraterrestres ancestrales? Luego estaba un hombre llamado Kapila, nacido alrededor del año 3000 a.C. Desarrolló la filosofía Sankhya, que explicaba la creación del universo mediante la transformación de la energía. Más o menos inventó la teoría del Big Bang hace 5000 años. Por último, pero no menos importante, conozcan a Vishwamitra, el sabio que dominó los misiles. Antes de ser sabio, Vishwamitra fue un poderoso rey guerrero, que se le atribuye el descubrimiento de la tecnología de misiles hace miles de años. Según textos antiguos, enseñó al señor Rama a usar armas celestiales capaces de una destrucción masiva. Las descripciones de estas armas divinas recuerdan inquietantemente a los sistemas de misiles modernos con fuego, humo y una energía inmensa. Suenan a las mismas armas utilizadas para devolver Mohenjo-Daro a la edad del hielo. De todos los lugares del mundo, la India parece tener la conexión más fuerte con las tecnologías antiguas. Pero, ¿son estos relatos pura ficción o relatos verídicos de una historia que la ciencia convencional vería enterrada? ¿Tú qué opinas de esto? Inventos sumerios que cambiaron al mundo. La antigua Sumeria fue el Silicon Valley original. Producción en masa, Tupperware, hojas de cálculo, ingeniería hidráulica, el primer vehículo con ruedas. Los sumerios lo hicieron todo. El difunto historiador Samuel Noah Kramer lo expresó con maestría. El pueblo de Sumer tenía un talento inusual para la invención tecnológica. Enclavados entre los ríos Tigris y Éufrates, en la actual Irak, los sumerios sentaron las bases de la civilización humana tal y como la conocemos. Pero lo hicieron de una manera que desafía la imaginación. Los sumerios vivían en un paisaje agreste, prácticamente sin recursos naturales. Según Philip Jones, curador asociado del Museo Penn de Filadelfia, ellos tenían pocos árboles y casi ninguna piedra ni metal. Por eso tuvieron que usar lo que tenían a mano, arcilla, la plastilina del mundo antiguo, y la usaron para todo, desde cerámica hasta tablillas para escribir. Empecemos por lo fácil, la rueda giratoria. Este sencillo invento permitió a los sumerios producir recipientes de arcilla en masa. Esta innovación les permitió producir miles de tinajas de almacenamiento al día, lo cual era perfecto para racionar comida y bebida. Fue la primera revolución industrial con producción a gran escala. Vivir cerca de dos ríos importantes suena genial, hasta que se inundan y arrasan tus cultivos. Los sumerios descubrieron cómo controlar y canalizar el río, diseñando complejos sistemas de riego con presas y compuertas. Utilizando juncos, barros y trozos de palmera, como en un juego de supervivencia en una isla desierta, crearon una fontanería primitiva que hizo la agricultura mucho más eficiente. Básicamente eran los MacGyvers del mundo antiguo.
Me encantaría decir que los sumerios inventaron la rueda, pero llegaron un poco tarde. Lo que sí inventaron fue el carro de 2 ruedas, el primer vehículo del mundo. Lo tiraban burros y se usaban en todo, desde ceremonias hasta la guerra. Los enemigos de Sumer no tenían defensa contra los carros. Ninguno de estos inventos es muy moderno. Lo sé bien, pero son reales, como las fábricas textiles que inventaron los sumerios, también conocidas como los primeros talleres clandestinos del mundo. Los sumerios transformaron la producción textil de una artesanía a pequeña escala a una industria a gran escala. Convirtieron sus templos en centros textiles, donde los trabajadores, muchos de ellos mujeres, producían telas a escala industrial. Cuando no estaban ocupados convirtiendo humanos en máquinas de trabajo, los sumerios creaban las matemáticas mismas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué medimos el tiempo en unidades de 60? Todo es gracias a los sumerios. Desarrollaron un sistema de numeración formal basado en 60, que todavía usamos hoy para relojes y ángulos. Sus primeros cálculos, marcados en tablillas de arcilla, allanaron el camino para que las civilizaciones posteriores desarrollaran la geometría, el álgebra y la astronomía. ¿De dónde sacaron los sumerios todas estas ideas? El mecanismo de Antiquitera. ¡Por fin! 100 años después, los científicos finalmente saben cómo funciona realmente el mecanismo de Antiquitera. Han desvelado los asombrosos secretos de la computadora más antigua del mundo. Este artefacto ha fascinado a la gente durante mucho tiempo, pero saber cómo funciona lo hace aún más impresionante. En 1900, un grupo de buceadores de esponjas griegos hicieron un descubrimiento inesperado y revolucionario frente a la costa de Antiquitera, una pequeña isla en el mar Egeo. Entre los tesoros que recuperaron de un antiguo naufragio, monedas de oro, cerámica, estatuas, se encontraba un misterioso trozo de bronce y madera, inicialmente descartado como escombros. Pasaron 2 años antes de que el arqueólogo Valerios Stais notara algo extraordinario. Incrustado en la masa corroída había un engranaje. Lo que no sabía es que este humilde descubrimiento se convertiría en una de las mayores maravillas tecnológicas del mundo antiguo. El trozo de bronce era el mecanismo de Antiquitera, un dispositivo tan avanzado que los científicos más tarde se referirían a él como la primera computadora del mundo. No fue hasta la década de 1950 que se inició una investigación seria sobre el extraño artefacto, dirigida por el historiador de la ciencia Derek J. de Sola Price y el físico nuclear Charalambos Karakalos. Mediante imágenes de rayos X y rayos gamma, descubrieron un intrincado sistema de engranajes entrelazados diseñado con una precisión insondable. El mecanismo de Antiquitera era capaz de predecir las posiciones de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, junto con las del Sol y la Luna. También podía predecir eclipses solares y lunares, e incluso mostraba una piedra giratoria en blanco y negro para indicar las fases lunares. ¿Puede tu reloj inteligente hacer todo eso? Esto fue un logro impresionante para un dispositivo que data de entre el 205 y el 100 a.C. ¿Pero cómo funcionaba? Reconstruir el mecanismo ha sido un enigma científico durante más de un siglo, dando lugar a múltiples teorías y modelos. El primer avance provino del historiador Michael T. Wright, quien no solo propuso un diseño detallado, sino que también construyó una réplica completamente funcional. Su trabajo reveló que el dispositivo posiblemente tenía al menos 37 engranajes, y cada uno meticulosamente estaba cortado a mano para rastrear los movimientos celestes con una precisión asombrosa. ¡37 engranajes! Y yo apenas puedo ensamblar mi mueble de IKEA. En 2012, los investigadores Tony Fried y Alexander Jones presentaron su propio modelo, argumentando que el dispositivo era aún más complejo de lo que se imaginaba. Lo describieron como una máquina construida para calcular fenómenos celestes utilizando sofisticadas teorías astronómicas. Esto implica que los griegos eran incluso más inteligentes de lo que creían los historiadores. Durante siglos, todos creyeron que una ingeniería mecánica tan avanzada no existía hasta el Renacimiento. El mecanismo de Antiquitera destrozó por completo esa idea. Los griegos tenían computadoras mecánicas. Una nueva investigación también ha revelado que no fue un invento único. Es posible que existieran múltiples copias, probablemente construidas por hábiles artesanos en la isla de Rodas. El dispositivo representa un legado tecnológico perdido. Insinúa una base de conocimiento avanzado que podría haber impulsado adelantos anteriores en ingeniería si no se hubiera olvidado. En términos más simples, el mecanismo de Antiquitera casi impulsó a la antigua Grecia al mundo de la ciencia moderna. Pero algo sucedió. Su tecnología cayó en el olvido y el progreso científico se detuvo. Nadie sabe realmente por qué.
pero por alguna razón todos tuvimos que empezar prácticamente desde el principio. Dragón de fuego. En el año 672, el Imperio Bizantino aprendió a inventar un arma milagrosa que reducía a cenizas a sus enemigos. Se llamaba fuego griego, y el inventor supuestamente era un arquitecto llamado Calínico de Heliópolis. Sirvió bajo el emperador Constantino Pogonato, y presuntamente fue una de las mentes más grandes que jamás haya visto el imperio. Fue tan brillante que creó un arma despiadada que los científicos aún no han podido replicar. El fuego griego era un milagro por una razón principal: ardía en cualquier superficie, incluso en el agua. Derribaba barcos enteros cuando eran rociados con él, y fue tan efectivo que los bizantinos lo usaron hasta el siglo XIII. Era como si hubieran sacado fuego del mismo vientre de un dragón. La mayoría de los científicos modernos creen que el petróleo fue al menos uno de los ingredientes del brebaje. Es probable que también se hayan agregado azufre y otros materiales desconocidos. De hecho, nadie sabe la configuración exacta, ni siquiera cómo se encendió el fuego en primer lugar. Sin embargo, una vez que se encendía, la sustancia ardía con la furia de 1000 soles y solo podía extinguirse con arena o vinagre. En las batallas, los bizantinos lanzaban fuego griego desde sus galeras usando sifones como lanzallamas primitivos. Número 9. El Vimana. Según el Ramayana, una antigua epopeya sánscrita de la India y fuente de importantes leyendas hindúes, el Vimana era una máquina voladora. El Ramayana describe el Vimana como un carro aéreo que puede ir a todas partes a voluntad, algo que se asemeja a una nube brillante que se eleva por el cielo. Supuestamente es una construcción metálica masiva hecha para Brahma, el dios de la creación de la mitología hindú. Hay otras descripciones de Vimana en la antigua tradición india. A veces se describe como un barco volador o un templo flotante, e incluso se ha comparado con un palacio de 7 pisos de altura. A menudo se representa como un vehículo singular, utilizado solo por ciertos dioses, pero en otros relatos es un tipo de embarcación de transporte que era común hace miles de años. Incluso, algunos se han preguntado si la leyenda de Vimana se inspiró en los platillos voladores que bajaron del cielo cerca de los albores de la civilización india. Sea lo que sea el Vimana, nadie ha encontrado nunca un ejemplo físico real, pero han circulado rumores recientemente de que uno de estos vehículos voladores fue descubierto en una cueva en Afganistán. Un grupo de soldados estadounidenses seguramente encontró el artefacto, pero eso es todo lo que sabemos. Se dice que la máquina voladora que se recuperó tiene al menos 5000 años, pero ahora está escondida en un lugar desconocido. Número 8. El aserradero de Hierápolis. El aserradero de Hierápolis fue uno de los mayores inventos del Imperio Romano. Fue construido en Hierápolis, ubicada en Turquía moderna, y se considera la primera máquina del mundo en crear un mecanismo de manivela deslizante mediante la combinación de una manivela y una biela. Esta invención fue un gran avance para la tecnología mecánica. En esencia, esta máquina era un aserradero automático en pleno funcionamiento que no requería asistencia humana. Estaba equipado con una rueda hidráulica que impulsaba un tren de engranajes conectado a un par de sierras de bastidor. El agua empujaba la rueda y luego hizo girar la biela y la manivela, impulsando efectivamente las sierras. Todo lo que un trabajador humano necesitaba hacer era colocar un bloque de madera o roca sólida y el mecanismo de manivela haría funcionar las sierras para ellos, cortando automáticamente cualquier material. Muchos historiadores creen que fueron mecanismos ingeniosos como este los que permitieron que las primeras civilizaciones realizaran cortes precisos en bloques de piedra. Número 7. Corredores subterráneos. Un proyecto de construcción de carreteras en Irán condujo recientemente al milagroso descubrimiento de una misteriosa red subterránea de pueblo nororiental de Van. Los investigadores creen que el corredor enterrado está conectado directamente con la antigua fortaleza cercana de Shah-e-Belkis o la ciudad de Belkis. La ciudad de Belkis es la segunda fortaleza de barro más grande de Irán y tiene aproximadamente 6000 años de antigüedad. Estuvo ocupada durante miles de años antes de florecer en la era sasánida, entre los años 224 y 661. Continuó en uso hasta principios del siglo XVIII, lo que lo convirtió en uno de los lugares habitados continuamente por más tiempo del planeta. Lo que hace que la antigua fortaleza sea tan impresionante es que fue construida completamente de barro. Estos pueblos antiguos construyeron una ciudad fortificada, cavaron canales de riego, construyeron casas grandes y ciudadelas, y en su mayor parte solo usaron barro. Eso en sí mismo es una maravilla tecnológica y es una maravilla que en una ciudad esculpida en barro húmedo siga en pie hoy. Los arqueólogos han sospechado la existencia de algo secreto bajo tierra aquí, pero lo descubrieron recientemente. De hecho, la ciudad no solo era grandiosa sobre el suelo, sino también extensa debajo de la tierra. Hay más de 18 kilómetros de corredores escondidos debajo de esta región
región seca y montañosa de Irán. Los túneles están completos con baños, un molino, casas subterráneas y más, que los expertos aún tienen que examinar. Es difícil imaginar cómo una metrópoli subterránea sea tan inmensa y fue tallada en las colinas. Número 6. El Brahmastra. El Brahmastra es un arma de la mitología hindú que posiblemente es tan poderosa que puede destruir el universo, no solo el planeta, sino hasta el último fragmento de la creación y cada ser vivo en cualquier lugar. Fue creada por Brahma y la forma en que se describe en el mito hindú casi la hace parecer una ojiva nuclear. El Brahmastra se describe como un arma de fuego que crea una gran bola de fuego, ardiendo con llamas y emitiendo innumerables destellos de truenos. Cuando se descarga, el Brahmastra destruye toda la naturaleza, matando los árboles, envenenando el océano e incluso llenando el cielo de fuego. Por extraño que parezca, el arma también causa daños persistentes. Se dice que ni una sola brizna de hierba crecerá en el área golpeada por el Brahmastra, y que el cielo estará desprovisto de lluvia durante años y años. Se parece mucho a la devastación después de la liberación de energía nuclear. ¿Podría ser el arma un producto de la imaginación de alguien o el Brahmastra se basó en un dispositivo real con capacidades nucleares? Ya hemos visto en la mitología hindú que tenían enormes máquinas voladoras y podían navegar por las estrellas. Quizás también tenían armas nucleares o al menos entraron en contacto con una civilización avanzada que les mostró el poder destructivo del arma. Y ahora el número 5. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. El barco Tortuga. El barco Tortuga fue uno de los primeros verdaderos barcos de guerra del mundo, una pieza increíblemente poderosa de tecnología avanzada. El barco cambió el rumbo de la guerra en el siglo XV y fue inventado por la Marina Real de Corea, utilizado para luchar contra los invasores japoneses. Fue utilizado junto con otro barco muy avanzado llamado Panokson, que usaba un remo y una vela para ayudar a superar a sus oponentes. Sin embargo, el barco Tortuga fue innovador en el sentido de que la tripulación en el interior estaba protegida por una cubierta similar a un caparazón. Técnicamente, este barco fue el primer buque de agua blindado del mundo y el primer prototipo que se completó entre los años 1413 y 1415. Pero fue entre los años 1592 y 1598 cuando el barco Tortuga pasó a la historia como uno de los mejores barcos militares jamás creados. El samurái japonés Toyotomi Hideyoshi, un hombre que llegó a ser el segundo gran unificador de Japón, trató de conquistar Corea. El almirante coreano Ji Sun-shin luego mejoró el diseño del barco Tortuga, que era tan impresionante que los japoneses no tenían defensa ni ofensa contra él. El almirante ganó 16 de 16 batallas, destrozando a la armada japonesa. La característica principal del barco era su defensa. Tenía una enorme cubierta cerrada con un caparazón de tortuga cubierto de púas que protegía a todos a bordo. También tenía una cabeza de dragón montada en la parte delantera que expulsaba humo de azufre. Eso destrozó los movimientos del barco en la batalla, permitiéndole navegar rápidamente a través de la niebla de azufre. Podía aumentar rápidamente la velocidad, lo que le permitía estrellarse contra la nieve enemiga como un ariete y aniquilar efectivamente a los barcos japoneses más débiles. Número 4. Nevera romana. Los arqueólogos que excavaban la fortaleza romana de Novae se encontraron con una tecnología inesperada. Sorprendentemente encontraron un viejo refrigerador en la antigua fortaleza legionaria que alguna vez formó una barrera defensiva a lo largo del Danubio en el norte de Bulgaria. La fortaleza posiblemente se construyó en el siglo I, alrededor del año 86. Fue una base de operaciones para los soldados romanos que lucharon contra las hordas bárbaras en las guerras de Dacia. La lucha se prolongó durante casi un siglo e incluso después de que terminaron, la fortaleza permaneció en pie. Luego se usó nuevamente durante el período bizantino en los siglos VI y VII. Se han realizado excavaciones en la fortaleza durante varias décadas y se han exhumado varios tipos de artefactos de las ruinas. Sin embargo, solo recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad de Varsovia encontró la nevera primitiva. Era un contenedor hecho de placas de cerámica que se empotraba en el piso de un edificio. En otras palabras, era como un cubículo escondido debajo de la tierra para usar la frialdad de la tierra a su favor. El equipo también encontró piezas de vasijas de cerámica, un recipiente con carbón y pequeños huesos horneados dentro del recipiente. El carbón podía haberse usado para mantener alejados a los insectos del refrigerador, que posiblemente llenaron con todas sus bebidas favoritas y carnes horneadas. Bastante impresionante para hace casi 2000 años.
Número 3. Esferas de piedra misteriosas. En la isla griega de Santorini, los arqueólogos han descubierto más de 700 piedras misteriosas. Estas pequeñas piedras de roca extrañamente similares fueron talladas en pequeños orbes hace entre 3.600 y 4.500 años. Estas esferas de piedra se encontraron en la ciudad en ruinas de Akrotiri, un lugar potencial para la mítica ciudad de la Atlántida. Akrotiri fue el asentamiento de la Edad de Bronce de las Cícladas que floreció con tecnología muy avanzada y tenía una estructura social progresiva. Lamentablemente fue destruida alrededor del siglo XVI a.C. por una erupción volcánica. La ciudad desapareció en un abrir y cerrar de ojos, alfombrada con ceniza volcánica caliente. Sin embargo, se mantuvo bajo el hollín hasta que comenzaron las excavaciones en 1967. Desde entonces, los arqueólogos han descubierto famosos frescos, artefactos únicos y 700 piedras extrañas. Teniendo en cuenta que Akrotiri puede haber sido la inspiración detrás de la Atlántida, estas rocas han sido particularmente interesantes. Cada una es similar, pero no exactamente igual. También se ha erosionado con el tiempo, por lo que nadie pudo decir para qué se usaron. Y sin embargo, según el doctor Konstantinos Trimnis de la Universidad de Bristol, se han encontrado otras piedras similares en Creta, Ciprés y otras islas griegas. ¿Eran estas curiosas esferas de piedra parte de alguna tecnología antigua o eran parte de un pasatiempo desconocido practicado por humanos antiguos en el Mediterráneo? Para encontrar la respuesta, los investigadores usaron inteligencia artificial para examinar las características comunes de las 700 piedras. Sorprendentemente, descubrieron que las rocas no se usaban en trincheras o para hacer registros, sino que eran piezas de un antiguo juego de mesa. Desafortunadamente, los científicos no saben cómo se jugaba el juego. Todo lo que saben es que las pequeñas esferas de piedra, algunas de ellas del tamaño de pelotas de golf, fueron fundamentales para jugar el misterioso juego. Si Akrotiri realmente fuera la Atlántida, este podría haber sido un juego de mesa avanzado que disfrutaron los atlantes reales hace miles de años. Número 2. Herramientas avanzadas de pedernal. Herramientas avanzadas de pedernal fueron descubiertas hace 50 años en la cueva Tunel Wielki en Polonia. Las herramientas ahora se han fechado en medio millón de años, lo que fue un gran impacto porque inicialmente se pensó que tenían 40.000 años. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Varsovia descubrió la verdad. Estos instrumentos de pedernal son probablemente creaciones más antiguas jamás encontradas en Polonia. La cueva en la que se descubrieron estas misteriosas piezas de tecnología antigua se remonta al menos 550.000 años. Dentro de la cueva, los investigadores también desenterraron los huesos de monstruos extintos, como los restos de un león de las cavernas de Euroasia y restos de lobos, Mosbacan y Licaons. Las reliquias de pedernal se encontraron en la misma capa de sedimento que los huesos de los animales extintos. Estas no fueron las herramientas más avanzadas que jamás se hayan hecho, y definitivamente no fueron creadas usando tecnología alienígena. De hecho, eran una tecnología muy apreciada por los humanos primitivos. Los arqueólogos indicaron raspadores de pedernal y diminutos cuchillos de pedernal, los cuales probablemente se usaron para procesar cadáveres de animales. Fueron inventados quizás por una antigua subespecie de humano llamada Homo heidelbergensis, que vivió en Polonia durante este periodo de tiempo. Los humanos que poseían estos cuchillos de pedernal habrían podido atrapar y comer más comida que los que no los tenían. Número 1. La caída de Angkor. El reino Khmer de Camboya fue uno de los imperios más grandes que el mundo haya visto jamás. Construyeron los que muchos dirían que siguen siendo el complejo de templos más impresionante del planeta. Angkor fue una de las ciudades más grandes de Asia en su época. Las técnicas de construcción de los templos eran muy avanzadas, la planificación de la ciudad era revolucionaria y el área que ocupaba Angkor no tenía precedentes. Los investigadores de la NASA utilizaron recientemente un radar de detección terrestre para mapear completamente el área de la antigua capital de Camboya. Descubrieron que tenía 1.036 kilómetros cuadrados, casi 4 veces más grande que la ciudad de Filadelfia y solo 259 kilómetros cuadrados más pequeña que Phoenix. Aunque puede que no suene demasiado impresionante, ten en cuenta de que esto fue hace 800 años. Para su época, Angkor era verdaderamente enorme. Angkor fue la capital del reino Khmer entre los siglos 9 y 16. El complejo de templos más famoso, Angkor Wat, fue construido en el centro de la ciudad, posiblemente alrededor del siglo XII. Uno de los mayores misterios que rodean la antigua capital es que nadie ha podido averiguar por qué fue abandonada, pero ahora los investigadores culpan a su tamaño. Damian Evans de la Universidad de Sydney cree que la estructura avanzada de la ciudad fue lo que finalmente causó su caída. Angkor estaba demasiado adelantado a la curva. La gran cantidad de tierra que despejaron para hacer campos de arroz finalmente causó daños ecológicos. Continuaron extendiendo sus barrios más lejos del centro, lo que provocó la deforestación, la sobrepoblación y la degradación del suelo. Angkor se movió demasiado rápido hacia el mundo moderno, lo que obligó a la ciudad a incendiarse y colapsar.
Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas tecnologías antiguas crees que fue la más impresionante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.